Va y viene, mejora, va. Sí. Ahora está un poco borrosa. Bueno, lección aprendida. Aquí no funciona bien el asunto. Y buenos días, señora presidenta del Consejo. Está Aquí habla Ian Edwards, el moderador. Está en mute, embajadora. No la embajadora, no la vimos. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias por hoy hacer la asistencia. Es un placer. Es un placer. Si el señor secretario adjunto, si el señor secretario general adjunto pida, no hay cómo negarle. You're too kind, Ian. Way too kind. But we really appreciate you helping out. Yes, sir. Sí. Thank you. Pleasure. Sí. Embajador Raimundi, buenos días. Bueno, buenos días. Era para expresarles que estamos conectados ya para participar. Muchas gracias. Muy bien, embajador, muchas gracias. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está, secretario? Buen día. ¿Cómo anda? Gloria. Los dejo. Néstor Méndez, ¿te has portado bien? Bueno, ya tenemos... ¿Desde ayer? ¿Portado bien? Entonces, ¿ya estamos? Sí, Ian. Vamos a comenzar el inicio. Ok, nos lanzamos. Her Excellency Maria del Carmen Roquebert, Chair of the Permanent Council of the OAS and Permanent Representative of Panama to the OAS, distinguished permanent and alternate representatives, permanent observers accredited to the OAS, His Excellency Luis Almagro, Secretary General of the OAS, His Excellency Nestor Mendez, Assistant Secretary General of the OAS, esteemed panelists, Mrs. Angela Acevedo, Vice Minister of Multicultural Affairs of Peru, Mr. Peter Flegel, Executive Director of the Government of Canada's Federal Anti-Racism Secretariat, Mr. Javier Diaz, Director of the Racial Ethics Unit of the Ministry of Foreign Affairs of Uruguay, Mr. Quince Duncan Moody, Costa Rican writer and educator, Afro-Mexican representatives from the National Institute of Indigenous Peoples of Mexico, and they'll be sharing a collective pre-recorded video message, Ms. Elvia Duque, Latin American Program Officer at the International Institute on Race, Equality, and Human Rights. And we must also acknowledge our virtual audience, including members of civil society joining us by Facebook this morning. A very pleasant good morning to you. And I must say it's a lovely day because I can see a bright sunshiny day outside. In celebration of the 4th Inter-American Week for People of African Descent in the Americas, I'm pleased to commence this virtual forum, which is being held under the week's theme, Ending Slavery's Legacy of Racism, the imperative for strengthening justice and resilience in Afro-descendant communities in the Americas in the face of COVID-19. This seminal week was established by the OAS member states in February 2018 to remember the legacy of slavery and the slave trade and their consequences on the lives of Afro-descendants, while also fostering greater awareness and respect for the diversity of the heritage and culture of people of African descent and their contribution to the development of society and to human development more generally. This past year has been a trying time for the global community as we continue to confront the impact of the global pandemic. In response to our new work reality, the OAS has migrated successfully, I should say, to a virtual platform in continuance of its work to promote the issues of importance to its member states and to the peoples of the Americas. In this context, all of the activities for this year's Inter-American Week have been virtually included. The special meeting of the Permanent Council of the OAS to commemorate the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, a virtual art exhibition in collaboration with the Art Museum of the Americas, a workshop on Afro-identity and culture, as well as cultural events hosted by our country offices. And I am told that those
came off very successfully. The theme for this year's Inter-American Week, which was chosen within the context of the COVID-19 pandemic and its many attendant issues, reflects the mounting call for the eradication of structural racism faced by Afro-descendants and the urgent need for the implementation of measures to build resilience and promote the equality of rights of persons of African descent. Today's forum culminates this commemorative week and serves to offer insight and insightful presentations from our distinguished panelists on the issues confronting Afro-descendants in our hemisphere. Without further ado, it is my honor to offer the floor to Ambassador Maria del Carmen Roqueber, Chair of the Permanent Council of the OAS and Permanent Representative of Panama to the OAS, who will deliver welcoming remarks. And by the way, my name is Ian Edwards, and I'm with the OAS General Secretariat. Ambassador Roqueber, you have the floor. Muchas gracias, estimado moderador. Es un honor tenerlo a usted en este foro con el que estamos tratando de cerrar con broche de oro una semana muy exitosa. Embajadores, representantes permanentes ante la OEA, secretario general de la OEA, Luis Almagro, secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, señoras y señores panelistas, damas y caballeros. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Este es el cuarto año que la Organización de Estados Americanos celebra la Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas. El principal objetivo de la organización a través de la celebración de esta semana es enfocarse en la línea estratégica de acción, reconocimiento del Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2025, que fue adoptado durante la Asamblea General de la OEA en el 2016. El plan de acción se desarrolló para apoyar la declaración del Decenio Internacional de Afrodescendientes de las Naciones Unidas 2015-2024, centrándose en las circunstancias específicas de las personas afrodescendientes en las Américas. En el año 2020, la conmemoración de la semana con el tema Enfrentando juntos el legado del racismo de la esclavitud en las Américas tuvo que sufrir modificaciones debido al inicio de la pandemia. Este año, aunque todavía no podemos volver a conmemorar esta semana de manera presencial a través de las oportunidades que nos brinda la virtualidad, hemos llevado a cabo una serie de eventos a lo largo de la semana para reflexionar sobre la situación de la población afrodescendiente de las Américas, tomando en cuenta especialmente los efectos diferenciados que ha tenido esta población en nuestra región por la pandemia del COVID-19. Además de las afectaciones sufridas por los huracanes y tormentas tropicales en el Caribe y Centroamérica, así como por las protestas y demandas ciudadanas por justicia social que se llevaron a cabo en muchos países de la región, tras los lamentables eventos que culminaron con la vida de mujeres y hombres afrodescendientes. Toda esta lucha que vivieron las personas afrodescendientes en 2020 y que hoy siguen viviendo es el resultado de los efectos persistentes de la institución de la esclavitud, la cual ha dejado a gran parte de esta población en una posición de desventaja para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y económicos. La recuperación de las secuelas de la pandemia, los desastres naturales, por mencionar algunos, tomará un tiempo, pero sabemos que le tomará más tiempo a las poblaciones en histórica situación de vulnerabilidad como la afrodescendiente. Es por esto que resulta indispensable el desarrollo de acciones comprometidas por parte de cada uno de nuestros estados, aunado al trabajo de nuestra organización, para así procurar que las y los afrodescendientes no se sigan quedando atrás, sino que sus derechos sean reivindicados a plenitud y que nunca más tengan que sufrir desigualdad simplemente por el color de su piel. Es nuestro compromiso a través del cumplimiento de los mandatos establecidos y el plan de acción contribuir a la construcción de comunidades más resilientes y al acceso de herramientas para que las personas afrodescendientes en las Américas puedan enfrentar los desafíos económicos, sociales, ambientales y de salud ocasionados por el COVID-19. En este sentido, deseo agradecer la contribución de las misiones permanentes de la República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, cuyo apoyo ha permitido realizar este foro
que reúne un grupo diverso de panelistas para ayudarnos a explorar estos temas y compartir sus experiencias para que como región hagamos un balance de los eventos del 2020, que han sido un punto de inflexión en la vida de todos y todas, pero particularmente en la vida de las personas afrodescendientes en las Américas. Y asimismo, para que miremos hacia adelante con propuestas de acciones concretas para superar las desigualdades, siendo esta la única manera en que lograremos un futuro próspero y acceso a derechos en igualdad de condiciones para todos y todas. Antes de finalizar, yo quiero agradecer muy especialmente y reconocer al secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, a todo su equipo y en especial a Kendall Pesile por su liderazgo y labor en la organización de los eventos de esta semana, así como al Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Departamento de Prensa y Comunicación y al Museo de las Américas por todo el apoyo recibido. Muchísimas gracias y que sea este un foro exitoso. Y muchísimas gracias, señora embajadora y presidenta del Consejo. It is now my distinct privilege to offer the floor to His Excellency Luis Almagro, the Secretary General of the OAS, to deliver the opening remarks. Secretary General Almagro, you have the floor, sir. Thank you, Ian. A great pleasure to see you after quite a while, I have to say. Gracias por la posibilidad de participar en este evento y mi reconocimiento, obviamente, fundamentalmente a la presidenta del Consejo y el trabajo de Néstor Kendall, que verdaderamente ha sido clave en llevar esta semana adelante. Hay que poner fin al cruel legado de la esclavitud en las Américas, desde todo punto de vista, temas sociales, culturales, políticos, de seguridad. Es necesario que los países del hemisferio asuman su responsabilidad histórica y la responsabilidad del presente, y que se tomen acciones afirmativas para corregir este viejo problema enquistado en nuestras sociedades, algo que heredamos de la época colonial, pero que hemos reproducido generación tras generación. La designación del diseño internacional entre 2015 y 2024 por parte de la Asamblea General de la OEA en 2016 nos permite retomar cada año con mirada crítica la realidad que viven nuestras y nuestros hermanos afrodescendientes en la región. En este último año sabemos que la comunidad afrodescendiente se ubica dentro de los sectores más golpeados por la crisis del COVID-19. Este es un hecho que debe generar una reflexión inmediata por parte de todos. Las naciones del hemisferio viven afrodescendientes. Basta mirar cualquier estadística, basta mirar dentro de nosotros mismos para saber definitivamente la afrodescendencia cuán profunda está en nosotros. Basta mirar cualquier estadística además para apreciar cómo los niveles de pobreza y de pobreza extrema son mayores entre la población afrodescendiente. De igual manera, en materia de salud y muy especialmente con respecto a las cifras de mortalidad infantil, se evidencia cómo este grupo humano es el más golpeado. Algo similar sucede con los niveles de analfabetismo y acceso al mercado laboral, afectando con mayor incidencia a las mujeres afrodescendientes. Las brechas de género y raza pesan de manera significativa en estas dos variables. Ayer lo decíamos ante el Consejo Permanente. La pobreza es afrodescendiente en nuestro continente. Los afrodescendientes son las principales víctimas, además de la violencia que sufre nuestro hemisferio, el más violento del mundo. Asimismo, las medidas que toman los gobiernos a nivel laboral se enfocan en los sectores formales de la economía, dejando de lado en muchos casos los sectores informales en donde existe una mayor concentración de afrodescendientes. A pesar del alto número de afrodescendientes que viven en las Américas y que se ha logrado poco a poco que sus demandas históricas sean escuchadas, no se ha alcanzado lo mismo con respecto a la brecha estructural que existe en materia de desigualdad, a que se suma a las diversas formas de discriminación. Una discriminación que es completamente institucionalizada, una discriminación que tiene que ver con las pautas de funcionamiento del Estado y de sus diversas instituciones, que genera y reproduce esta discriminación, estas desigualdades.
Todavía persisten cifras que muestran el bajo nivel de participación y representación insuficiente que tienen en los procesos de tomas de decisiones políticos e institucionales, y por lo tanto hace mucho más difícil de revertir esa situación. No cuentan con la debida representación dentro de la Administración de Justicia. Simultáneamente, el número de afrodescendientes como población carcelaria es desproporcionalmente alto. Otro hecho que nos debe llamar a la reflexión es el poco caso que existe la extensa contribución cultural que han hecho los afrodescendientes en todo el hemisferio, así como su aporte a la sociedad. Creemos que la incorporación de la población afrodescendiente dentro de la historia oficial de los países de las Américas debe ser una prioridad para todos los ministerios de educación de la región, para todos los ministerios de cultura de la región. Los Estados miembros de la OEA se comprometieron a hacerlo cuando adoptaron el plan de acción de los afrodescendientes de la OEA. De igual manera, creemos que con la firma, ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la implementación del plan de acción del diseño de las y los afrodescendientes de las Américas por parte de todos los Estados miembros, contribuiremos significativamente a saldar la deuda histórica que las Américas tienen con esta comunidad. Reducir las desigualdades y afrontar los impactos del COVID-19 en la población afrodescendiente es un imperativo moral y jurídico que nos debemos todos y todas como ciudadanos de las Américas. Gracias, señora presidenta. Gracias, Ian. Un placer verlos hoy. Está en mute, Ian. Ian, you're on mute. Yeah, sorry, I was on mute. Thank you, Secretary General, for so pointedly identifying the issues that are being addressed and some of the things the OAS is doing. And so with that, as we move now into the presentations, our first presenter is Mrs. Angela Acevedo, Vice Minister for Multicultural Affairs of Peru. I'll just give you a brief outline of Ángela Acevedo Huertas. Es abogada de profesión, cuenta con más de 15 años de experiencia en puestos de dirección y gestión pública, así como en prevención y gestión de conflictos sociales. So, Ms. Acevedo, she'll speak about legislation and policy frameworks, legislación y política. Mrs. Acevedo, you have the floor. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por los diagnósticos y lo que han presentado tanto la embajadora como el señor Almagro. Nos ayuda a ver la situación de los afrodescendientes en Latinoamérica y la deuda histórica que tenemos como países latinoamericanos en relación a un desarrollo de la población afro. A mí me toca plantear la situación de la población afrodescendiente o afroperuana en mi país, en Perú. Y para ello me he preparado alguna información que me parece importante señalarles. Primero, no podemos dejar de marcar un hito que significó el 2017 en el caso de la población afroperuana. En el 2017, luego de muchos años de lucha política de las organizaciones afro y de un trabajo coordinado con las entidades estatales, se logró incluir la pregunta de autoidentificación étnica en el censo del 2017. Por primera vez en un censo nacional se incluía esta pregunta. Esta pregunta nos ayudó a identificar, a tener información actualizada de la población afro y poder tener información sobre su situación socioeconómica, ¿no? En este censo logramos identificar, en la foto del 2017, logramos identificar que casi 1 millón de personas se autoidentificaban como afroperuanos y afroperuanas. Pero el censo también nos permitió identificar con claridad las brechas de acceso de la población afroperuana. Para hablar de ello, tenemos que la incidencia de la pobreza en hogares afroperuanos se incrementó del 2014 al 2019 de 25.7 a 30.3%, mientras que este porcentaje se redujo para el promedio nacional de 22.7 a 20.2. Vemos que en relación a la pobreza, la población afroperuana es la que más lo está sufriendo.
7 de cada 10 adolescentes afroperuanos logra culminar la educación básica regular, mientras que la proporción es de 8 de cada 10 a nivel nacional. La tasa de empleo informal del pueblo afroperuano en 2019 alcanzó el 82.3%, siendo 10 puntos porcentuales más que el promedio nacional. Si esa situación de especial vulnerabilidad de los afroperuanos y afroperuanas que vivíamos, que es una parte no de ahora, sino de hace muchas décadas y siglos, y que es un rezago del proceso de esclavitud en el que han vivido, si a eso le sumamos la situación de la pandemia, la cosa se agrava. Como en todos los países que han, como todo, en realidad en todos los países que estamos viviendo la situación de pandemia a partir del coronavirus, vemos que los más afectados son los más vulnerables, donde aquellas personas que ya tenían complicaciones en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en el acceso a trabajo. El tema de la informalidad se hace muy presente. Es por ello que en vista de esta situación en que se está viviendo y que estamos viviendo, el gobierno peruano, en coordinación con las organizaciones afroperuanas, está en pleno proceso de construcción de la política nacional para el pueblo afroperuano. La política nacional para el pueblo afroperuano parte de la experiencia que tuvimos a través del Plan Nacional de Pueblo Afroperuano que se realizó hace algunos años. Ahora lo que estamos construyendo de manera participativa y coordinada con las organizaciones afro es una política. La política lo que establece son los lineamientos, las metas, los indicadores en relación a los servicios públicos destinados para el pueblo afroperuano. Consideramos que teniendo un instrumento de gestión que regule, que rija a todos los sectores y a todas las entidades estatales, podemos zanjar esa deuda histórica y esta brecha que tenemos con nuestro pueblo. Es una tarea difícil, no es una tarea sencilla. Buscar y lograr la igualdad de derechos y oportunidades de nuestra población es algo que nos debe comprometer como países y como actores sociales y políticos. En el próximo bicentenario del Perú, creemos que la única forma de cambiar la situación es en conjunto, trabajando en conjunto el pueblo afroperuano, las organizaciones estatales, la sociedad civil y las diferentes entidades. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que solo el camino para salir de esta situación es un trabajo conjunto y articulado, de manera con un diálogo permanente y con una esperanza clara en mejorar la situación de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, señora Acevedo. Thank you for those remarks. That gives us some insight into the scenario in Peru. I now welcome Mr. Peter Flegel, Executive Director of the Government of Canada's Federal Anti-Racism Secretariat. Peter Flegel is the Executive Director of the government's Federal Anti-Racism Secretariat, a cornerstone of building a foundation for change, Canada's anti-racism strategy 2019 to 2022. In addition to coordinating federal action and driving the overall strategy, he and his team are responsible for working with the federal government, departments, and agencies to identify and coordinate initiatives, identify gaps, and consider the impacts of new and existing policies, services, and programs on communities and indigenous peoples. It's my pleasure to welcome Mr. Flegel to make his presentation on mobilizing government against systemic anti-Black racism. Mr. Flegel. Buenos dias, bom dia, bonjour, comment nous y, good morning. Your Excellencies, distinguished guests, panelists, let me begin by thanking the Organization of American States for inviting me to speak. Je me joins à vous à partir d'Ottawa, une ville située sur la terre ancestrale non cédée du peuple algonquin Anishinaabeg, qui est également la capitale de mon pays. It is an honor for me to be among such an esteemed array of speakers to discuss a crucial issue for the hemisphere, ending slavery's legacy of racism. I'm the Executive Director of the Federal Anti-Racism Secretariat, a relatively new directorate within the Government of Canada. By coordinating initiatives across the federal government, my team works with all government departments to eliminate systemic racism, including anti-Black racism, in the policy-making process. Como canadiense, nacido en Haití,
la primera república negra del mundo, la primera nación de América Latina en proclamar su independencia. Soy un testigo vivo de los fuertes lazos que unen la diáspora africana del norte de las Américas con la diáspora del sur. Now for some more history. Canada, like everywhere else in the Americas, saw slavery flourish on its shores. Indigenous and African peoples were enslaved laborers in La Nouvelle-France and in Upper and Lower Canada until emancipation. Unfortunately, slavery's legacy lived on. Racial segregation undermined Black opportunities. Racial violence terrorized Black lives, and systemic racism shackled Black communities to the horrific legacy of slavery. Nonetheless, I would be remiss if I did not acknowledge that Canada has also witnessed great strides. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, for example, enshrines in our Constitution the principles of human rights, democratic freedoms, and anti-discrimination for all. And just this week, thanks to the advocacy of countless Black organizations across Canada, our House of Commons voted unanimously to officially designate August 1st as Emancipation Day. So no wonder that Canada's 1.2 million strong Black communities are dynamic, they are resourceful, and they are determined. They are driving innovation in such fields as science, health, the humanities, culture, politics, and economic development like never before. As of this year, Black Canadians aged 25 to 54 are more likely to hold a university degree than are white Canadians. Isso faz parte da resiliência anônima das comunidades afrodescendentes no Canadá. Nonetheless, anti-Black racism persists. No clearer is this than with a double pandemic of COVID-19 and exacerbated racism. This double pandemic has brought so much devastation to our nation. It has destroyed lives, it has shuttered businesses, and it has exacerbated pre-existing social and economic inequalities. Far from being the great equalizer, COVID-19 has proven that more than 200 years after emancipation, racial inequalities continue to shape life expectancy. Statistics Canada, for example, has shown that in Montreal, our second largest city, neighborhoods with large Black populations have almost twice the COVID-19 mortality rate than those with small ones. And we see this discrepancy, unfortunately, in other major cities. To make things worse, unemployment among Black Canadians has skyrocketed. Yet, Canada has taken decisive steps to tackle systemic racism head-on. In 2019, the government launched Canada's $45 million anti-racism strategy focused on demonstrating federal leadership, empowering communities, and raising awareness and changing attitudes. Dans le cadre de la stratégie, le secrétariat fédéral dirige et coordonne des actions à travers tous les ministères et les organismes fédéraux. So when COVID-19 hit, the Secretariat quickly went into action, setting up an interdepartmental task force to address the disproportionate impact of the pandemic on equity-deserving populations like Black communities. Through the task force, we have been able to shape COVID-19 emergency response measures, including a $350 million emergency fund for grassroots organizations. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également établi un groupe de travail interministériel sur la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. And this has been a vehicle for us to shape such flagship programs as the $221 million Black Entrepreneurship Fund. Work is also advancing on justice reform as we collaborate with departments like Justice Canada and Public Safety to tackle systemic barriers in the criminal justice system. While much remains to be done, we do have a solid foundation to ignite broad-based societal change. And judging by last year's massive Americas-wide Black Lives Matter protests, there clearly is unprecedented public appetite for lasting change. So Canada is determined to continue working hand in hand with Black communities to eradicate anti-Black racism, promote democratic participation, and secure human rights. Canada also looks forward to working with the Organization of American States to end slavery's legacy of racism by giving new meaning to more rights for more people. As we strive to defend the rules-based international order and champion effective multilateralism, we can be guided by the official theme of Canada's 2021 Black History Month celebration,
The future is now. L'avenir, c'est maintenant pour que nous ayons de plus amples actions concertées contre le racisme systémique envers les personnes noires à l'échelle des Amériques. El futuro es ahora para que la colaboración interamericana permita que los derechos de los afrodescendientes sean plenamente reconocidos y respetados y que sus vidas importen y se mejoren. The future is now for more equitable democracies for people of African descent across the Americas, irrespective of origin, social class, sexual or gender identity, or ability. Encorajo a todos de aprovechar de este momento, because the future is now. L'avenir, c'est maintenant. Merci. Et merci beaucoup, Monsieur Flegel. Very interesting presentation, very important initiatives he outlined there. And we, of course, welcome the announcement that Canada will be introducing Emancipation Day, which the Anglophone Caribbean has been observing for some decades now. Thank you. We will now hear a presentation by Mr. Javier Díaz, Director of the Racial Ethics Unit of the Ministry of Foreign Affairs of Uruguay. Actualmente es representante del Estado a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y tiene un título licenciado en Relaciones Internacionales. So it is my pleasure to welcome Mr. Díaz. Mr. Díaz? Secretario General Adjunto, Presidenta del Consejo, embajadores, colegas, buenos días. Yo tengo una presentación, me gustaría que la proyectasen en este momento. Para iniciar mi intervención quisiera recordar una frase de una mujer líder comunitaria afrodescendiente, quien el 25 de julio en Uruguay se entrega un premio en la ocasión del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latino-Caribeñas y de la diáspora. Hemos lavado tantos pisos que ahora es el momento que ustedes a través de los estudios dejen de hacerlo. En esta expresión, la señora Amanda Rorra resalta el valor de la educación como elemento transformador de cambio para los jóvenes. Las personas afrodescendientes, según el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, presentan mayor proporción de desafiliación en todos los niveles de educación. Otro informe de poblaciones afrodescendientes e igualdades étnico-raciales demuestra que la vulneración de derechos y la discriminación está dado en el ámbito escolar y educativo en general. Eso ocasionado también por los ámbitos de discriminación y también por el bajo nivel económico de los padres. Gran parte de los maestros y profesores tienden a naturalizar la discriminación, lejos están de contribuir al reconocimiento de las diferencias, lo que conduce a una profundización de la invisibilización. Una de las conclusiones de este informe hace hincapié en que la sociedad uruguaya es discriminadora y los afrodescendientes padecen esta discriminación en forma personal y directa, más allá de la segregación estructural que supone su condición de pobreza. Uruguay tiene un marco normativo favorable para poder innovar y revertir esta situación que genera la vulneración de derechos hacia los jóvenes afrodescendientes. Para ello debemos involucrar a la mayor parte de actores estatales, más allá de los mecanismos de equidad racial existentes, a saber, el Departamento Afro del Ministerio de Desarrollo Social y la Unidad Étnico-Racial de la Cancillería. Las políticas de acción afirmativas llevadas por la Ley 19.122 en Uruguay, favoreciendo la revinculación, el apoyo académico, deberán acelerar su implementación, brindando mayor cobertura a estos jóvenes para romper el círculo de la pobreza. Cuando hablamos del combate al racismo y la discriminación, nuestra hoja de ruta debe observar dos vertientes importantes a nivel continental. La Preconferencia Regional de Lucha contra el Racismo de Santiago de Chile y el Programa y Declaración de Acción de Durban del año 2001. Ambos hitos históricos se reafirman el poder de la educación en todos los niveles y en todas las edades, inclusive dentro de la familia y especialmente la educación en materia de derechos humanos. Es clave para modificar las actitudes y los comportamientos basados del racismo. Afirmamos además que una educación de este tipo favorece la promoción y difusión y protección de los valores democráticos, de justicia, de equidad, que son fundamentales para prevenir el combate y el avance del racismo y la discriminación racial. El racismo es un fenómeno cultural
complejo combatirlo exige actuar cada día ante el advenimiento del COVID-19. Las sociedades a nivel global vivencian rebrotes de una enfermedad que lleva varios siglos conviviendo en la humanidad con diversas mutaciones. Los nativos de la era digital son generales de esta guerra, a la cual no debemos dar tregua. El desarrollo de información en tiempo real exige un uso responsable de las redes sociales. El racismo digital encuentra un campo fértil en las redes sociales. En este escenario donde las minorías se ven vulneradas en la construcción de discursos excluyentes, estigmatizantes, sexistas y discriminatorios, se hace necesario tener buenas prácticas con redes activas y atentas a estos ataques. Voy a poner algunos ejemplos de cómo reaccionaron en el mundo del deporte los deportistas jóvenes y también sus seguidores. En julio del año 2020, un árbitro de fútbol en México se arrodilló en medio de un juego en señal de protesta por el racismo que sufría. En septiembre de ese mismo año, la NHL se compromete contra el racismo. A nivel internacional, el rugby repudió mensajes racistas y antisemitistas de un jugador internacional de una selección en las redes. Y últimamente en Uruguay, el 8 de febrero de este año, del 2021, Peñarol de Montevideo reaccionó a un posteo que acosaba y discriminaba a Denis Olivera, un deportista joven afrodescendiente. En los ejemplos, la sociedad ha dado respuesta al repudio del racismo y a distintas formas de discriminación. Un toque de alerta para blindar y fortalecer los organismos estatales que luchan contra el racismo, otorgando mayor visibilidad en los mensajes que alertan sobre esta pandemia, así como leyes. El efecto de George Floyd o Mariel Franco han generado conciencia para movilizar a jóvenes redes solidarizándose y tomando conciencia que es una realidad que se repite en nuestras comunidades. Un elemento especial de preocupación por su impacto, lo que es el COVID, a mediano y largo plazo, es la brecha de educación que se produce a nivel general. No debemos dejar atrás a quienes no tienen accesibilidad a las nuevas tecnologías. La conectividad es fundamental en tiempos de confinamiento, principalmente cuando el teletrabajo y la educación a distancia se imponen ante el distanciamiento social. Los más afectados en términos de precarización laboral sean los jóvenes afrodescendientes que no se adaptan a los cambios en el mundo del trabajo. Antes de finalizar, realizaré una reflexión en torno a la conmemoración de los 20 años de Durban. En este proceso que los países iniciamos en Santiago de Chile 2000, los jóvenes tuvieron un rol fundamental de transformación empujando la agenda. La cumbre de jóvenes contra el racismo de Durban, previa a la conferencia, nos dio señales de jóvenes activos y preocupados por los temas tales como la pobreza, educación, medio ambiente, diversidad sexual o incluso la transversalización de diversas discriminaciones sobre el individuo. La confirmación y consecuente aceptación por parte de los estados y la sociedad de las secuelas que deja la trata de esclavos y la ausencia histórica de atención a la población afrodescendiente, 20 años después, el continente, haciendo una lectura profunda de los derechos humanos, nos trae la formación, la capacitación, la necesidad de enfrentar el racismo con instituciones que nacieron en el Plan de Acción y Programa de Durban, teniendo el compromiso y la responsabilidad histórica de un consenso social. Es necesario cerrar las brechas existentes para el ejercicio de derechos de la población afrodescendiente mediante una programación específica de aumentar la conciencia de la comunidad internacional a través de lo que es el Plan Continental del Diseño y también la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo de los países miembros. Finalmente, en el marco de las especificidades de cada país, es importante considerar el papel protagónico de la población afrodescendiente en la recuperación económico-social en el marco de la reconstrucción de una sociedad profundamente afectada por las medidas obligatorias sanitarias. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, señor Díaz. I'm now pleased to introduce Mr. Quince Duncan Moody, the renowned Costa Rican writer and educator. Duncan ha sido profesor y director de varios centros educativos, tales como St. Clair, West College y URUSTI, y profesor y director de la Universidad Nacional de Costa Rica, profesor visitante en universidades de Alabama, Indiana University, University of Pennsylvania, and Purdue University in the United States. And his presentation today will speak to the urgent need for inclusive education for Afro-descendant children. And his title, he's given it, La urgencia de una educación inclusiva para los niños afrodescendientes. Mr. Duncan Moody, you have the floor, sir. Mr. Duncan, could you please request the floor?
Okay, so he's on now. Okay, thank you very much. Un saludo respetuoso a la señora presidenta del Consejo, al señor secretario general y al señor secretario adjunto, a los señores y señoras embajadoras, los distinguidos panelistas y a todos los estimadas personas participantes en este foro. Efectivamente, me parece totalmente urgente un currículo inclusivo para los niños afrodescendientes. Y es que el niño afrodescendiente se enfrenta en su escuela a una cultura dominante, sesgada, que en algunos casos ha idealizado el pasado indígena, maya, azteca, inca, mientras marginaliza y degrada al indígena contemporáneo. Se enfrenta a una situación en la que se le ha sometido a la invisibilidad en lo que se refiere al aporte de los pueblos y comunidades negras en la construcción de la nación. La vieja idea de Arnold Toynbee, la cual, por cierto, el propio autor llegó a repudiar al final de sus días, de que los negros eran la única raza que no había contribuido en nada al desarrollo de la civilización universal, no puede sostenerse. Sin embargo, este desafío, ese desatino, sigue siendo una realidad entre nuestros países. Partiendo de este trasfondo histórico, el niño o niña afrodescendiente se enfrenta a un silencio craso o a una representación estereotipada en los textos escolares. Cuando aparece, si es que aparece, lo está siempre en una posición de sujeción absoluta, dando la impresión de que no hubo en la colonia ni en la república gente blanca y mestiza en la base de la pirámide, ni nadie negra o parda en la parte de arriba de la escala, lo cual resulta absolutamente falso. O bien, su imagen es una pésima caricatura digna de la perversa etapa del blackface. Todo esto golpea un área sensible del niño afrodescendiente, su autoestima, que fácilmente cae en la trampa de considerar inferior a los afrodescendientes e indígenas y por ende a considerarse parte de una supuesta raza superior. El currículo actual, mediante la exclusión, la invisibilización y la omisión, promueve y mantiene este racismo estructural. El niño afrodescendiente no tiene modelos a emular, la escuela no se los da debido al silencio que sobre los aportes de su grupo existe, y constantemente se le presentan imágenes estereotipadas, excluyentes, ridiculizantes. Muchos terminan asumiendo estos estereotipos y actúan de conformidad. No en vano está la vieja ley sociológica que declara que si se define de antemano una situación, la situación llega a ser como fue definida. Y es que la tan pregonada inclusión implica una participación plena en términos de equidad. La participación no debería ser limitada por la familia fenotípica a la cual la persona pertenece, ni a los estereotipos culturales en boga. No puede hablarse de una verdadera inclusión cuando el racismo estructural somete al niño afrodescendiente a un proceso de supresión de su herencia histórica. Invisibiliza a sus ascendientes como coprotagonistas en la construcción de la nación, invisibiliza o decromatiza a las figuras históricas ascendientes mediante el blanqueamiento, ignora los conocimientos especializados que la población afrodescendiente ha aportado para crear la riqueza de nuestras naciones y puebla de estereotipos degradantes y ridiculizantes al imaginario popular. Urge pues un nuevo currículo, una propuesta dirigida a reconstruirnos como naciones. Se trata de superar la pregonada igualdad para ir hacia la equidad. En otras palabras, se trata de dar un salto civilizatorio, capaz de entender la diversidad como riqueza, en condición de promover identidades autogeneradas, abiertas a una aproximación crítica e inclusiva a la historia, proclive a una educación que tome en cuenta
la competencia intercultural y que combata sistemáticamente los estigmas negativos, procurando su eliminación. Lo anterior implica, desde luego, un proceso de sensibilización del cuerpo docente y la producción de materiales consecuentes con la interculturalidad. En mi recorrido por América Latina me he topado con maestros sensibles y maestros abiertamente racistas. Por tanto, incluyendo al cuerpo docente, este nuevo enfoque curricular ha de empoderar a la gente, fomentando el respeto y la comprensión mutuas, la competencia intercultural, evitando la mentalidad de gueto y levantando como bandera la unidad de la nación en diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Professor Duncan Moody. In fact, a very interesting presentation there, among other things, calling for a new curriculum to redress some of the issues identified. Before introducing our next presenter, I must acknowledge the presence of Jamaica's delegation in this forum. I'm not sure what other delegations may be present. I'm now pleased to share a video presentation by Afro-Mexican representatives from the National Institute of Indigenous Peoples of Mexico. La población de origen africano hemos estado presentes en México desde la llegada de los españoles en la época de la colonia. Y desde entonces, nuestros ancestros y ancestras, y ahora nosotros, hemos contribuido en la construcción del Estado-Nación. Sin embargo, la falta de reconocimiento a esos aportes fomentan el racismo y la discriminación racial que lacera la dignidad de este sector poblacional. Máxime, que es en las aulas, desde la educación, donde se forja la identidad mexicana. Debido a ello, las personas involucradas dentro del movimiento de pueblos negros en el país, así como organizaciones civiles y algunos académicos, buscamos romper las barreras estadísticas, jurídicas e históricas, las cuales, queda claro, limitan el ejercicio pleno de nuestros derechos, pues las personas negras que fueron sujetos de trata esclavista en la época de la colonia contribuyeron con su fuerza de trabajo en las minas, en el campo y en las haciendas, desempeñando diversos oficios, por lo que es necesario reivindicar su memoria, saldando la deuda contraída debido al crimen de lesa humanidad al que fueron sometidas. Sin embargo, una igualdad malentendida invisibiliza, como ha sido el caso de las y los afromexicanos. Por ello, cito lo manifestado por la doctora Leticia Bonifaz Alfonso en el prólogo del libro Los pueblos negros de México, y es que la igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de igualdad, sino que su posición puede justificar un trato diferente. Esto significa que una persona no tiene que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio por su condición específica. Es necesario buscar las estrategias que contribuyan a remover la fuente del mal. Hoy, como mujer negra, racializada, que ha vivido innumerables actos de discriminación y racismo y que ha estado en momentos históricos importantes de la lucha por el respeto a los derechos de los pueblos negros del país, entiendo con mayor claridad que son el racismo y la discriminación racial el origen de nuestras vejaciones e inequidades, que estos se gestan desde la estructura para posteriormente permear las relaciones interpersonales, que casi nadie lo ve porque son acciones normalizadas y por ende justificadas. Luchar por quitar ese velo y mostrar las consecuencias de estos actos es un primer paso en el que estoy enfocando mi esfuerzo. Otro aspecto es el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes. Sabemos que tenemos grandes retos, que lo avanzado sigue siendo insuficiente, que no podemos parar hasta lograr una vida justa e igualitaria sin racismo y discriminación. Soñar que en algún momento será posible sigue siendo el combustible que me mueve en este andar. Okay. Oh, we have more. Es Anaí Herrera. Desde mi identidad como mujer afromexicana y al vivir en una comunidad pequeña con rezago social alto, he vivido discriminación racial e injusticias. En el contexto
Ante la emergencia frente al COVID-19, estas desigualdades se han profundizado. Es complicado estar en cuarentena y resguardados en casa porque las actividades económicas que más se realizan son ganadería, agricultura, pesca y comercio en ciudades cercanas a la comunidad. No existen como tal trabajos estables y quienes tenemos alguno nos vemos en la necesidad de desplazarnos en transporte público, lo que nos pone en riesgo al estar en contacto con personas de diferentes comunidades. En este sentido, se hace necesario fortalecer la estrategia de comunicación para que las comunidades puedan acceder a una información clara y oportuna sobre el COVID-19. En lo personal, la contingencia me afectó mucho porque las acciones y trabajos realizados para orientar, acompañar y ayudar a niñas, niños, jóvenes y mujeres que se encuentran en situación vulnerable están detenidos. Además, que la carga de cuidados para las mujeres ha aumentado considerablemente. Gracias. Mi nombre es Deima Bernal Juárez. Soy una mujer orgullosamente afromexicana. Desde las voces de las juventudes, anudada a la discriminación racial, se conjunta la discriminación también por ser jóvenes, al no creernos capaces de contribuir y minimizar nuestras aportaciones. Es por eso que tampoco se nos brindan muchos diferentes espacios a nosotros los jóvenes para alzar nuestras voces. Hace falta mucho trabajo para que las juventudes nos apropiemos de nuestra identidad afromexicana. Para esto también tenemos que trabajar en diferentes referentes positivos de ser afromexicanos. El racismo ha sido una constante en mi vida. Eso me llevó durante mucho tiempo a no aceptar mi cabello afro. Fue un proceso en el cual mujeres valiosas afromexicanas me pudieron acompañar. La niñez y la juventud afromexicana estamos sufriendo de manera muy directa los efectos del COVID-19. Las comunidades afromexicanas presentan una considerable brecha digital donde no todos tenemos acceso al internet, y si tenemos acceso, el internet es escaso y es de muy mala calidad. Además, tampoco contamos con las diferentes herramientas digitales para que se nos permitan seguir estudiando. Para disminuir esta brecha de desigualdad, se debe crear una política pública que garantice el acceso a la educación con perspectiva de género y un enfoque intercultural. Mi nombre es Beatriz Amaro Clemente. Como lo han manifestado quienes me antecedieron, en México el racismo es estructural, institucional y sistémico, manifestándose en la invisibilidad histórica, sociocultural, estadística y jurídica del pueblo y comunidades afromexicanas. De acuerdo con los resultados del Censo 2020, el 2% de la población total nos reconocemos como negras, afromexicanas o afrodescendientes, lo que equivale a 2.5 millones de personas, de las cuales 1.3 millones somos mujeres. Los 10 municipios con mayor porcentaje de población afromexicana son comunidades de alta y muy alta marginación ubicadas en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Los primeros datos desagregados de este censo visibilizan las profundas desigualdades presentes en nuestros territorios que se han convertido en expulsores de migrantes y están marcados por la violencia y que afectan de manera directa a las mujeres afromexicanas debido a las intersecciones que nos atraviesan, sobre todo en materia de salud en este tiempo de pandemia, donde no existen datos desagregados sobre la proporción de personas afromexicanas afectadas por el COVID-19, ni existen indicadores que permitan que el Estado dé cuenta de la magnitud de la otra pandemia, la violencia por razones de género que vivimos las mujeres. En ese sentido, es necesario que el pueblo afromexicano sea incluido más allá del discurso. Necesitamos un reconocimiento constitucional pleno como sujetos de derecho público que permita implementar políticas públicas que combatan las desigualdades históricas y estructurales que enfrentamos y que afectan de manera especial a las mujeres, garantizando así el efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales, especialmente en tiempos de pandemia, y combatan de manera decidida el racismo y la discriminación racial que laceran nuestra dignidad, tal como lo establece
la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. El pueblo, y especialmente las mujeres afromexicanas, queremos una igualdad sustantiva. Queremos dejar de ser invisibles. Okay, so we want to thank those representatives. Nuestros agradecimientos a las representantes afromexicanas por esas perspectivas que nos presentaron. For our final presentation, I wish to introduce Ms. Elvia Duque, Latin American Program Officer at the International Institute on Race, Equality, and Human Rights. Elvia works on advocacy projects within the sphere of the OAS, principally in favor of the ratification of the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and related forms of intolerance. In introducing my friend Elvia, her presentation will cover the theme A Year Later, COVID-19 and Afrodescendants in Latin America. Un año después, la COVID-19 y las afrodescendientes de América Latina. Elvia, you have the floor. Gracias, un gusto verte, Ian. Yo tengo una presentación en PowerPoint, entonces agradecería, sí. Sí, en estos momentos solamente quisiera pues tomar esta oportunidad para agradecer al público que está virtualmente presenciando este webinar, a los ponentes y expertos que nos acompañan, a los embajadores que están presentes y por supuesto a los organizadores del evento, miembros de diferentes áreas que integran la OEA. Pues como tú lo decías, soy Elvia Duque, una de las oficiales del Programa de América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad de Derechos Humanos, más conocido como Raza de Igualdad. Y mi presentación está como muy dirigida con un enfoque regional y como tú dices, la denominé un año después, COVID-19 y el pueblo afrodescendiente de América Latina. Siguiente, por favor. Me parece muy importante empezar mi presentación con lo que he denominado las voces afrodescendientes, porque considero que muchas veces nos volvemos como muy técnicos y fríos y tenemos que recordar que son realmente las organizaciones de base y sus activistas quienes una vez más están asumiendo el abastecimiento y protección de sus comunidades, incluso arriesgando su propia vida. Siguiente. La información que presentaré corresponde a la información recolectada y analizada entre el 2020 y el 2021 durante los diferentes espacios que hemos abierto para discutir esta temática al interior de nuestra organización. Y es que la pandemia, como lo han dicho todos los panelistas que me antecedieron, nos dejó en evidencia primero la crueldad del racismo estructural y la discriminación racial en América Latina. Y enfatizo, sin distinción de los modelos sociopolíticos de la región. Y esto sucede porque esta problemática es mucho más profunda de lo que los estados plantean. Segundo, también dejó en evidencia la falta de soluciones estatales de acuerdo con la realidad socioeconómica de la mayoría de la población de la región, especialmente del pueblo afrodescendiente. Es que el confinamiento, las llamadas cuarentenas y los planes de bioseguridad no pueden ser llevados a cabo cuando estas comunidades simplemente no cuentan con la posibilidad de realizarlas y peor aún se les critica por no cumplirlas. Tercero, también dejó en evidencia la ausencia de programas de prevención y ayuda dirigidas a la población afrodescendiente para contrarrestar las nefastas consecuencias de la pandemia. Y es que a pesar de que la población afrodescendiente y sus comunidades representan a los más pobres entre los pobres, los planes de reconstrucción socioeconómicos todavía los están excluyendo. O si los nombran, no adjudican presupuesto. Y la mayoría de los planes que se están generando actualmente se realizan sin consultárseles. Cuarto, también dejó en evidencia el incremento de la violencia y persecución a los activistas y defensores de derechos humanos afrodescendientes. Y es que muchos han sido los asesinados entre el 2020 y el 2021 en diferentes países. Y las respuestas estatales a estos casos son casi nulas. Es más, en el caso de Colombia, fuertes activistas quienes cuentan con medidas cautelares de la CIDH son aterrorizadas por la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, porque constantemente se les quiere desmantelar sus esquemas de protección. Quinto, también dejó en evidencia
la carencia de información estadística sobre la pandemia de cara a la población afrodescendiente tanto rural como urbana. Es que no podemos generar soluciones eficaces cuando desconocemos información clave para ayudar de forma adecuada a esta población y tenemos que esperar los censos cada 10 años para obtener esta información. Sexto, también dejó en evidencia la necesidad de contar con mecanismos nacionales, regionales e internacionales de protección y promoción para la población afrodescendiente. Siguiente, por favor. Sí quisiéramos destacar que las mujeres, jóvenes, migrantes y personas LGBTI afrodescendientes sufren de manera diferencial las desigualdades e impactos de la pandemia, porque es que estos fueron las principales víctimas de la violencia interfamiliar, el bloqueo a la justicia, salud, desempleo y abusos policiales, entre muchos otros derechos que se les vulneraron durante este año. Siguiente, por favor. Un año después, es que las demandas del pueblo afrodescendiente siguen invisibilizadas, sus derechos y situación socioeconómica en detrimento, y las soluciones que enfrentan las consecuencias nefastas del COVID todavía las siguen excluyendo a esta población. Y en conclusión, podemos decir, de acuerdo con las medidas que actualmente han tomado los estados, que el dolor del pueblo afrodescendiente, tanto rural como urbano, no les interesa. Pero bueno, no estamos tarde para que los estados mejoren sus acciones, y eventos como este pues son claves para sensibilizar a los estados. Por esto agradecemos a la OEA en tomarse este espacio para promover este tipo de diálogos. Es que es necesario que los estados generen mecanismos focalizados de ayudas equitativas, porque no tiene sentido que durante la pandemia las grandes empresas y los multimillonarios se han enriquecido más y los pobres estén más pobres. Es necesario que los estados sean creativos y generen soluciones que beneficien a quienes más lo necesitan. Siguiente, por favor. Por parte de nuestro equipo hemos identificado 7 recomendaciones. La primera es que es necesario combatir efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra la población afrodescendiente, porque esto es lo que nos ha llevado a la situación que actualmente vivimos. Segundo, incluir en los planes de emergencia y post-COVID acciones concretas dirigidas al pueblo afrodescendiente, tanto rurales como urbanos, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo y sus diferentes interseccionalidades, teniendo en cuenta especialmente a los niños, niñas, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI, entre otros. Tercero, incrementar la recolección de datos estadísticos oficiales permanentes, confiables y desagregados por etnia, con enfoques interseccionales, por parte de todas las instancias gubernamentales, y reitero, por parte de todas las instancias gubernamentales, porque es que no podemos seguir esperando cada 10 años, como decía anteriormente, por esta información. Cuarto, identificar y fortalecer experiencias exitosas afrodescendientes para contrarrestar el COVID y sus consecuencias. La siguiente, por favor. Y por último, garantizar la protección de los defensores de derechos humanos afrodescendientes y responder pronta y adecuadamente a sus solicitudes. La siguiente sería documentar las violaciones del pueblo afrodescendiente para posesionar sus demandas a nivel local, nacional e internacional. Y la última recomendación consiste en que la actual realidad nos ha confirmado de que la importancia de exigirle a los estados y a las agencias de cooperación internacional, primero, la creación del Fondo de Desarrollo Económico de los Afrodescendientes al interior de la OEA, la implementación efectiva del diseño internacional de los afrodescendientes, la Agenda 2020, el Plan de Acción del Diseño de los y los Afrodescendientes en las Américas, el fortalecimiento de la Relatoría de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la discriminación racial, porque no tiene sentido que esta sea la relatoría con menos financiación al interior de la CIDH. Y también, por último, la firma, ratificación y efectivo cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de la OEA. Entonces, así finalizaría, y le agradezco mucho a todas las personas que han tomado el tiempo de escucharme y hacer posible este evento. And thank you very much, Elvia, for that presentation that gives us an overview of the status of this thing. Of course, we want to acknowledge all the delegations. Actually, virtually all delegations are now connected, including some who are connected as viewers on this forum. Our hearty thank you to all the panelists for the informative presentations, which we hope will provide a better understanding of the issues facing Afro-descendants in the Americas. And importantly, of course,
we've been given some insights into what's being done, but also what else can be done. And I'm sure people are also thinking in, in terms of going forward, how to better act and measures that are needed to change the reality for the better. I now wish to offer the floor to any questions or comments by member states. This can be facilitated by requesting the floor on the Kudo platform if you're registered as a participant in this event, or you can share your question or comment via the Kudo chat box. We're also monitoring the Facebook broadcast because we also had indicated at the beginning that it's being streamed live on Facebook. Our first contribution will be courtesy of the Permanent Mission of Argentina to the OAS via a video recorded by Her Excellency Maria Fernanda Silva, expert member of the Afro-descendant community, diplomat, and current ambassador of the Republic of Argentina to the Holy See. Muy bienvenida, embajadora. Soy María Fernanda Silva, la embajadora argentina ante la Santa Sede, y es un gusto poder hacer parte de este foro especial en el día de hoy. Llevamos nosotros apenas un año de gobierno, pero en este año tenemos algunas cosas para contarles en cuanto a las medidas que aquí se están tratando. En efecto, nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, mostró su compromiso antidiscriminatorio ya como candidato. Y en el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, dijo: la discriminación en la Argentina se tiene que volver imperdonable. Palabras que repitió durante su primera intervención ante la Organización de las Naciones Unidas. A poco de andar, llegó mi nombramiento, el cual considero también una política pública antirracista. Soy la primera mujer embajadora de mi país ante la Santa Sede, y el presidente tuvo la decisión valiente de que, además de nombrar por primera vez una mujer, eligió a una racializada. Además, en esta que yo, como les digo, considero una política antirracista también y un logro colectivo, comunitario, y por eso vale, soy la primera afroargentina, persona afroargentina, en alcanzar el rango de embajador o embajadora en mi país. Vale porque es colectivo, vale porque es comunitario, vale porque solo puede ocurrir en el contexto de un gobierno nacional, popular y democrático. La afroargentinidad se entiende en un proyecto de mayorías. ¿Es en un proyecto de mayorías o no es? Respecto a alguna terminología que he visto en el programa que me han alcanzado para el día de hoy, no puedo dejar de mencionar que no hubo esclavitud, hubo esclavización. Y no hubo esclavos, hubo esclavizados. Los invito amorosamente, pero también firmemente, a deconstruir el lenguaje, a salir de los cánones del lenguaje racista, porque señalar esclavos es señalar que alguien nació así, y es ocultar a los responsables. Por eso no hubo esclavos, hubo esclavizados. Hay responsables. Y no hubo esclavitud, hubo esclavización. Hubo quienes la hicieron. Porque de lo contrario, quedaría borrado el crimen del secuestro, de la trata transatlántica, que fue racial y que fue legal y que duró siglos. Dicho esto, me complace comentarles que en nuestro país, nuestro gobierno, se ha creado la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Y la verdad que es una comisión histórica. La verdad que sí. Y está dirigida además por un afroargentino, lo cual nos llena de enorme satisfacción y de enorme orgullo. En el caso de mi país, nuestra comunidad está atravesada por patrones de invisibilización, de extranjerización y también de negación. Abordar estos patrones
tan históricos, tan estructuralmente arraigados, solo es posible dentro de compromisos democráticos, de mayorías nacionales y populares. En ese camino estamos transitando en la República Argentina. Nos queda mucho, pero hemos retomado el sendero que habíamos comenzado con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. No quiero terminar sin decirles que estamos a pocas horas, yo estoy grabando a pocas horas del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en mi país, el día que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. 3 principios, memoria, verdad y justicia, indisolublemente atados también a la afroargentinidad. No solo porque pedimos el reconocimiento de los y las afroargentinas dentro de los 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, sino también porque reclamamos para nuestra comunidad entera memoria, verdad y justicia. Los despido con una frase del Santo Padre en su última encíclica social, Fratelli Tutti, donde nos recuerda que el racismo es un virus que muta fácilmente y que en lugar de desaparecer, se disimula y que siempre está al acecho. Un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenos días. And muchas gracias. That recorded message from the ambassador of Argentina to the Holy See. We have Mr. Luis Maldonado representing Ecuador. Is he there? Mr. Maldonado? Yes, he's connecting. Sí, buenos días, muchas gracias. Queremos iniciar saludando y felicitando a nombre del gobierno de Ecuador la realización de este importante foro que tiene por objetivo poner fin al racismo como legado de la esclavitud. Me parece que es un evento de trascendental importancia que nos permite conocer y evaluar los procesos en defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes en las Américas. Quiero hacer relación sobre los avances importantes que a nivel de nuestro país se ha venido trabajando en torno a las políticas públicas. En primer lugar, es importante resaltar que la Constitución ecuatoriana se define desde la nueva Constitución ecuatoriana del 2008, se define como, define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, es decir, que la finalidad fundamental del Estado es precisamente el ejercicio de derechos y la garantía de derechos, y que además esta se constituye en la ley fundamental. Y por otro lado, en el artículo 1 también define al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. En el artículo 58, en relación a los pueblos afroecuatorianos, se establece que para fortalecer su identidad cultural, sus tradiciones y derechos, se reconoce al pueblo afroecuatoriano con los derechos colectivos, que incluye precisamente todo un acápite de 21 derechos que son reconocidos a los pueblos nacionalidades del Ecuador. Por otro lado, también hay que destacar que esta Constitución reconoce en el mismo estatus de la Constitución a las declaraciones, a los pactos y convenios internacionales de derechos humanos. Por tanto, pues el convenio 169 de la OIT es un instrumento, digamos, fundamental en la administración
de justicia y de los derechos en el Ecuador. Por otro lado, es también fundamental dar a conocer que el 21% de la población total del Ecuador lo constituyen los pueblos y nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades están representados por la población indígena, por la población afroecuatoriana y montubio. De este 21%, el 7.2% representa la población afroecuatoriana. La población afroecuatoriana también se caracteriza tanto por constituir ámbitos territoriales ancestrales, en el caso del Ecuador, especialmente en la costa, y por el otro lado también un fenómeno del último medio siglo, que constituyen la población urbana, que está fundamentalmente concentrada en la ciudad de Guayaquil, ¿no? En el puerto principal del Ecuador. En el 2009, mediante decreto presidencial 060, se pone en marcha el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Este plan se propone en conjunto impulsar las políticas públicas para combatir el racismo y la discriminación racial, especialmente concentrado en los siguientes ejes: justicia y legislación, integralidad de derechos, educación, comunicación e información, participación ciudadana, fortalecimiento institucional y las relaciones internacionales. También en el 2014 se declara el diseño internacional afrodescendiente como política pública a través del decreto Ejecutivo 915 y se dispone al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades como la entidad coordinadora de este proceso de implementación de este plan. Para finalizar, tenemos también el proceso de institucionalización para el ejercicio de los derechos colectivos contemplados en la Constitución. A través del decreto ejecutivo 718 del 2019 se crea la Subsecretaría de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales, la misma que tiene por misión implementar políticas, planes, programas y proyectos para promover y articular acciones encaminadas al fortalecimiento, desarrollo y promoción de las nacionalidades indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Desde esta instancia hemos venido trabajando en acciones y articulando acciones interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de estas políticas y los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. También hemos venido promoviendo a través de este espacio, también en este mismo año, la aprobación ya de la Agenda Nacional para la Igualdad de los pueblos afroecuatorianos y de los pueblos indígenas, que es el instrumento a través del cual venimos también actuando ya en la generación de planificaciones de los gobiernos sectoriales. Esto podría contribuir de las acciones que venimos realizando en el Ecuador en la política pública, y aspiramos que en el próximo gobierno, porque estamos ya en el proceso electoral que concluirá este 11 de noviembre, en el que se definirán pues precisamente a través de las demandas que ha realizado el pueblo afroecuatoriano a los candidatos a la presidencia de la República, una propuesta importante de reivindicaciones y de políticas públicas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al señor Luis Maldonado, quien nos habló hoy en nombre del gobierno del Ecuador. Para reiterar la invitación a las delegaciones de los Estados miembros que quieran comentar o agregar perspectivas en esta sección de comentarios. Y también estamos abriendo en Facebook para comentarios, preguntas, perspectivas del público en general. Ahí tenemos.
Entonces, ahora voy a leer un comentario que recibimos por Facebook. Dice, saludos cordiales desde la Ciudad de México al Consejo Permanente de la OEA. Atentamente, Héctor Zúñiga Vargas. Eso fue uno de los comentarios que recibimos por Facebook. Y otra persona que comentó, dignas representantes del pueblo afromexicano, me imagino tras la presentación por video de las personas mexicanas. Gran intervención del doctor Quince Duncan, saludos desde México. Muy clara, Juliana Acevedo, un saludo a eso. O sea que esos son comentarios que hemos recibido por Facebook hasta ahora. Y para reiterar, estamos abriendo comentarios por parte de los Estados miembros de la OEA que están conectados por Kudo, que quieran pedir la palabra. Y también, we are also open to Facebook comments. So if there's anybody, or if any of the presenters we had wish to make any brief additional points to any of the presentations or comment on any, we can do that as well, since we, as of now, we're not seeing any requests to speak. Anybody? Okay, let's see here. Okay, Mr. Duncan is requesting to speak. Yes, Professor Duncan. Bueno, muchas gracias. Me parece importante que ha habido coincidencia sobre el asunto educativo y me encantó mucho la presentación precisamente de las mexicanas y otros que insistieron sobre ese punto. A mí me parece que una cosa que puede hacer la OEA, que sería muy bueno que si pudiéramos lograrlo, es de algún modo influir. Una especie de convención educativa o no sé, o algún acuerdo inclusive, de tal manera que los Estados miembros se comprometan a incorporar el tema de una manera abierta, el tema de la educación, de una manera, digamos, balanceada dentro de los programas educativos nacionales. Es decir, que no sigamos, por ejemplo, utilizando ese esquema que se utiliza prácticamente en toda la América Latina, donde tenemos una pirámide sobre la colonia, ¿no? Donde arriba están supuestamente los españoles y la iglesia y la gente blanca, y ahí va bajando hasta la parte baja donde están por supuesto la población indígena o negra, dependiendo del contexto del país, en una posición totalmente subjuzgada, lo cual, digamos, evita tener que mencionar a las personas negras o afrodescendientes que contribuyeron a la construcción de la nación. Y entonces eso le quita un modelo al joven, y seguimos dándole el mensaje que mira, lo único que ha pasado en tu vida, en tu grupo, es que fueron esclavos, como dice la compañera, ¿verdad? Ni siquiera señalamos que es que fueron esclavizados por alguien, sino ustedes eran esclavos. Entonces yo pienso que es necesario presionar un poco para que los ministerios de educación empiecen a confrontar esta situación, si es que de verdad queremos resolver el problema. Porque el problema tiene dos partes. Está la parte externa, que es el mensaje de dominación, de subjugación, y está la parte interna, que es si la población objeto de estos esfuerzos de mala educación asuman o no el rol que están viendo que le están dando. O sea,
estamos acomplejando a nuestros niños al presentarlos, por una parte, como esclavos, herederos de esclavos, y eso es todo, y a la vez empoderar falsamente al sector que no es afrodescendiente como de raza superior, como de personas dominantes. Decía y con esto termino, hasta hace poquito, ya no lo dice, pero hasta hace poquito un periódico costarricense presentaba el asunto en esos términos en un suplemento para niños, ¿no? Las razas primitivas y las razas superiores. Y entonces señalaban cómo estas razas primitivas estaban en África, en Australia, y las razas superiores, etcétera, etcétera. Y no es una cosa que viene de ahora, ¿verdad? Viene desde Hegel, desde los ilustrados europeos, ¿no? Pero es hora de que como los estados nacionales que adoptaron esas posiciones europeas racistas, confronten su propia realidad e intenten cambiarlo, ¿no? Entonces es una excitativa de tal vez a través de la OEA podemos lograr eso. Profesor Duncan, usted se refirió a ese suplemento. ¿Qué reacción pública hubo ante ese suplemento? En aquel entonces la reacción fue de algunos de nosotros que siempre estamos en esto, ¿verdad? El público en general, la gente en general no reaccionó. Donde sí hubo una reacción más cercana es en relación con un librito que se utilizaba con los niños de cuarto grado de primaria, donde entre otras cosas el personaje negrito rumiaba pensamientos más negros que su piel, digamos, eso es lo que le enseñamos a nuestros niños. Y hubo 3 polémicas durante cada 10 años, era cíclico. Y no fue sino en la última, que fue hace un par de años, hace 3 años, 4 años, que ya hubo una reacción del establishment y personas de que no eran de nuestra comunidad comenzaron a decir, oigan, sí es cierto, esto tiene connotación racista, tenemos que cambiarlo. Y finalmente el ministerio decidió primero pasarlo a un nivel más alto, de tal manera donde supuestamente los muchachos tuvieran más criterio para analizar un texto con semejantes contenidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Y creo que seguramente van a terminar eliminando. Pero es una reacción reciente, tardía, ¿no? La posición tradicionalmente era la glorificación de la conquista española y gracias a Dios la civilización que nos trajeron, etcétera, etcétera, ¿no? Es reciente, hay un cambio, ¿no? Eso se puede reconocer. Muchas gracias, profesor. Y ahora tenemos a Elvia Duque que quiere volver a hacer un comentario. Elvia. Sí, perdón, tapo la cámara siempre. Sí, pues primero que todo, pues un placer y muy de acuerdo con lo que dice el honorable señor Duncan. Es un honor compartir este espacio con él. Y también recalco pues la presentación de las compañeras afromexicanas, quienes además algunas de ellas son contrapartes nuestras en México, con trabajos que hacemos en este país. Y yo diría que en relación a comentarios extras, es solamente recalcar que la OEA cuenta con 2 instancias que definitivamente tienen que fortalecerse. Una, como decía anteriormente, la relatoría que trabaja sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, tiene muchas potencialidades y ha hecho mucho sin recursos, se puede decir así, muy escasos recursos. Yo creo que es necesario fortalecer esta relatoría y que tenga un diálogo y que se promueva un diálogo entre esa relatoría con todos los estados que hacen parte de la OEA. Y por otro lado, también contamos con la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Y yo creo que
se debe de seguir incidiendo para que más estados la ratifiquen y pues la depositen ante la OEA. Y aquellos países que ya la han ratificado y la han depositado, yo creo que ya es necesario de que se empiece a implementar, porque tenemos un documento muy bonito, con mucha fuerza, incluso si lo comparamos con instancias como el CER de Naciones Unidas, pero es necesario de que entre en vigor. O sea, ya se ha ratificado por algunos países y es necesario que se implemente. Entonces, son dos instancias que la OEA de pronto puede seguir presionando y perfeccionando, ¿no? Porque solamente se perfecciona algo cuando se usa. Si no se usa, pues imposible de decir que está fallando. Entonces, pues de forma general, esa era mi participación. Well, thank you for that assessment there, Elvia. And it seems that we have no further public comment, nor from the member states, I presume. So at this point, we will move into the closing session. Ian, tenemos a Díaz de Uruguay pidiendo la palabra. Oh, okay. Okay, we have here Javier Díaz from the Cancillería del Uruguay, who will be speaking. Y en complemento a lo que venía desarrollando el profesor Duncan, hago de acuerdo con lo expresado. El tema importante es desarrollar en nuestros países la construcción de modelos identitarios positivos para nuestros niños, niñas e incluso para nuestros jóvenes en el sistema educativo, campañas de sensibilización a nivel continental, desplegando lo que es el legado y el aporte de los afrodescendientes a la identidad del continente. Por otra parte, debemos trabajar en lo que tiene que ver con la cooperación multilateral y bilateral, principalmente con los países que vienen desarrollando acciones a nivel educativo para incentivar al sistema para que haga un cambio en ese empoderamiento. Debemos tener en cuenta que ya en el 2011 pasó un año internacional de los afrodescendientes. Ahora estamos en la mitad de lo que es el diseño internacional y el diseño continental, y no debemos esperar más para implementar distintas acciones como plantean los panelistas. Muchas gracias. Thank you for those comments. Any other comment? It seems not at this stage. So if we have no further comments from either the member states or the public or any of the other panelists, we'll move into the closing session. So that now, of course, brings us to the end of today's forum. And I'm pleased to offer the floor to His Excellency Nestor Mendez, the Assistant Secretary General of the OAS, to give us these closing remarks. Ambassador Mendez, your closing remarks, sir. Thank you very much, Ian. Her Excellency Maria del Carmen Rocaberg, Chair of the Permanent Council of the OAS and Permanent Representative of Panama to the OAS, distinguished permanent and alternate representatives and permanent observers accredited to the OAS, His Excellency and my good friend Luis Almagro, Secretary General, esteemed panelists, our virtual viewers, our dear friend, our coordinator for today, our moderator for today, Ian. A pleasant good morning to each and every one of you. It is my distinct honor and privilege to offer closing remarks at today's forum on ending slavery's legacy of racism, the imperative for strengthening justice and resilience in Afro-descendant communities in the Americas in the face of COVID-19. Today's forum marks the final event of this year's celebration of the 4th Inter-American Week for People of African Descent in the Americas. The topics, as we heard, addressed today encapsulated the depth and breadth of the issues confronting Afro-descendants in the Americas. Entrenched racism and discrimination, both subtle and overt, remain a sad legacy of slavery. In many countries, people of African descent are continuously subjected to discriminatory practices, wherein there is inequality in access to healthcare, education, banking services, and housing, among others. These disparities ultimately impede their upward social and economic mobility and full enjoyment of human rights.
which are afforded to other non-marginalized racial and ethnic groups. The COVID-19 pandemic has glaringly unmasked these social inequalities. The data speaks for itself. In many countries, Afro-descendants are marginalized. They are the most vulnerable to the COVID-19 pandemic and are more likely to die from the virus than any other group. This disproportionate impact is largely due to Afro-descendants' lower economic standing in many of our societies, wherein they are most likely to work in the service industries, most affected by the virus. They live in overcrowded housing with inadequate sanitation and water services and poor access to healthcare. It is important to point out that this is not the situation in every country in our hemisphere. And the situation is different, primarily in countries where Afro-descendants form a larger percentage of the population and wield political and economic power. In many countries, however, advancement towards this level of socio-political and economic inclusion of Afro-descendants has been measured. Today's discussion provided a fulsome overview of the foregoing by highlighting the peculiar challenges facing Afro-descendants in light of pervasive structural racism found in anachronistic legislation and policies. This unsettling reality, lived by 1/5 of our hemisphere's population, must be confronted and adequately redressed. Our distinguished panelists, as you heard, offered numerous remedial actions and measures required to address this flagrant injustice and build resilience within Afro-descendant communities. Legislation and policies in our member states must promote the equality of rights of persons of African descent through equal access to healthcare, housing, employment, and education. The OAS acknowledges the painful paths journeyed by our African ancestors from the shores of their lands to an unknown hemisphere, which we now call the Americas. Through its numerous declarations, resolutions, and discussion events on recognizing these vulnerabilities and response measures, the OAS has sought to advance the special agenda for attaining recognition, justice, and advancement of persons of African descent in the hemisphere. Notwithstanding this, much work remains, and we are committed to continue working towards achieving greater equality for Afro-descendants by amplifying their voices and their causes. As we close this year's Inter-American Week, I wish to thank our esteemed panelists for their insightful presentations. We hope that your contributions today will lead to a greater understanding of these compounding issues and spur others to action. I also wish to thank everyone who assisted in the planning and execution of the week's activities. I extend special thanks to Her Excellency Maria del Carmen Roqueberg, Chair of the Permanent Council of the OAS and Permanent Representative of Panama to the OAS, and to our Secretary General, Luis Almagro, for their invaluable support. I also take this opportunity to recognize our collaborators, the Department of Social Inclusion in the Secretariat for Access to Rights and Equity, the Inter-American Commission on Human Rights, the Department of Press and Communication, the Art Museum of the Americas, the Inter-American Commission of Women, and Kukili Afrofeminist Arts Collective. And most certainly, I express gratitude to all member states and permanent observers for their continuous support. Very special thanks to the missions of the Dominican Republic, Canada, and the United States, without whose invaluable financial contribution this forum would not have been possible today. I also wish to give special recognition to our country offices who organize commemorative activities for the first time in their respective states. We applaud your commendable efforts and thank the governments for their immense support in organizing these inaugural events. We look forward to strengthening collaboration in future activities to commemorate our Inter-American Weeks. Finally, I extend heartfelt appreciation to the personnel in my office who assisted in the organization of the week's activities, with special commendation to Ms. Kendall Belial for coordinating the activities, as well as to Ambassador Henry Martin, to Tatiana and Abayomi.
A heartfelt thank you also to Ian for coming and participating as you have done in previous weeks. Ian, it's great to have you. Thank you all once again for commemorating with us the Inter-American Week for People of African Descent in the Americas. We wish you continued health and safety. Muchas gracias. And with those poignant comments from our Assistant Secretary General, we bring to a close, of course, this session for today. But I just want to remind us as we reflect on what the theme was, ending slavery's legacy of racism, the imperative for strengthening justice and resilience in Afro-descendant communities in the Americas in the face of COVID-19. And hopefully over the next year, there will be a lot of thinking and action in moving us closer to the ideal. We wish you all the very best. Thank you again for tuning in.